por cortesía de Corona Law Firm. Esta ceremonia principalmente se la vamos a hacer a mi tía, que va a recibir Inle Bata, que lo estamos haciendo principalmente por este problema que existe actualmente, que es la pandemia del COVID. Y entonces, ¿para qué? Para que estos santos le den mucha salud. Ahí lo vimos, los cubanos desde su vulnerabilidad apelan a sus deidades en busca de protección divina contra el coronavirus, mientras el gobierno anunció hoy medidas más drásticas para enfrentar la emergencia. Se prohíbe el arribo de todo tipo de aeronaves y ninguna embarcación será autorizada a tocar las costas del país, pero ya son más de 200 los casos reconocidos. Tenemos comunicación desde La Habana con Antonio Rodiles, que sigue muy de cerca la situación en la isla. Rodiles, buenas noches. ¿Cómo se despide hoy o cómo despide el día Cuba con todo esto del coronavirus allá en la isla? Bueno, en lo particular, bastante preocupado por todo el escenario que estamos viviendo en temas de infraestructura y sobre todo, Ismael, hay un tema que acá a mí me llama mucho la atención y me preocupa, que es las cifras que el régimen está manejando y la data que está informando. Tengo mis dudas sobre este punto. ¿Pero por qué te preocupa? Me preocupa porque una vez que uno toma los números, los propios números que ellos han reportado y empieza a modelar matemáticamente cuál sería el comportamiento, te das cuenta que hay golpes o giros en el reporte de estas cifras que llaman la atención. Por ejemplo, desde hace unos días acá ellos estaban manejando por cientos de crecimiento de los casos diariamente de 30 y tantos por ciento, 20 y tantos por ciento, digamos estaba estable alrededor entre 30 y 35%. Sin embargo, el día de ayer ellos reportan 9.4 nada más por ciento de crecimiento y el día de hoy reportan 13 puntos también de crecimiento. O sea, realmente han decrecido en el crecimiento de los casos reportados y eso me llama la atención. O sea que tú ves como que hay un cierto conflicto a lo mejor entre el cálculo de valores del patrón de crecimiento promedio y del modelaje gráfico. ¿Ves alguna diferencia entre esos? Exactamente, porque como todo el mundo sabe, Cuba es una caja negra en cuanto al tema de la información. Aquí no hay mecanismos para balancear y para que el régimen esté forzado a dar los datos. Ellos son juez y parte, entonces hace muy difícil realmente uno confiar o tener otras fuentes de información. Montándonos en la propia data que ellos están lanzando, uno se da cuenta que en ciertos momentos hay esos giros y ahí es el punto que me preocupa también. Si uno hace un modelaje gráfico, como mencionabas, encuentra ese mismo problema. Por ejemplo, el día de ayer la expectativa era que llegaran al orden de 220 casos, tenían 170, llegaran a 220, y el día de hoy ya debería estar la cifra por el orden de 280 y siguen manejándose en 212 el día de hoy. Yo te voy a hacer una pregunta que va a ser algo controversial, pero bienvenida a la controversia, porque escuchaba algunos expertos que decían, bueno, quizás China pudo controlar tan rápido en Wuhan la situación por ser un país autoritario, comunista, el Estado tener tanto control sobre la población. Ahora te lanzo la pregunta, tú que vives en Cuba, podría por lo menos ser una de las poquísimas ventajas que alguien pudiera tener en total sanidad mental de pensar en el comunismo, pero podría ser una ventaja que al no tener una economía privada, capitalista, como la mayoría de los países que han enfrentado esta pandemia, el gobierno tener tanto control sobre la población pudiese ser que esté dentro de esas posibles ventajas para controlar la propagación? Mira, eso dependería de que el país tuviera cierta infraestructura funcionando. En el caso de China, como sabemos, hay algunas ciudades que se mueven con una dinámica completamente capitalista y en ese sentido es posible que el régimen tuviera la infraestructura para lograr ese toque, esa especie, o sea, esa cuarentena y poder suministrar alimentos y tener un control. De todas formas, igualmente
no por gusto expulsaron a todos los periodistas extranjeros para que no saliera la información de allá adentro. Pero en el caso de Cuba, sí es evidente que para nada tienen esa infraestructura. Acá la gente tiene que salir diariamente a comprar mínimas cantidades de alimentos para poder sobrevivir. O sea que lejos de ser acá una supuesta ventaja, yo le veo todo en el sentido contrario. De hecho, el régimen en esta misma situación no ha liberalizado ni a los productores ni a los comercializadores de alimentos y en cambio han reconocido públicamente que no tienen la capacidad de abastecer alimentos a toda la población. Antonio, ¿por qué la gente sigue en las calles? Yo leía, por ejemplo, que en Santiago, solo leí en Santiago, se le había prohibido a las embarazadas salir y hacer colas. Sin embargo, uno ve las imágenes y si uno compara también, porque Cuba no tiene esos grandes supermercados donde la gente se puede abastecer por una semana y salir solo 2 veces a la semana a buscar sus insumos de comida, lo básico para subsistir. En India, por ejemplo, el tema del confinamiento obligatorio fue prácticamente una cura que casi sobrepasó a la enfermedad, porque surgió de ahí una crisis humanitaria en el país. Entonces, ¿cuál sería la situación de Cuba con, por ejemplo, intentar confinamiento? No, yo creo que es imposible el total confinamiento, precisamente, Ismael, por lo que estabas diciendo. El abastecimiento de alimentos acá es muy precario. Las personas, los recursos que tienen son muy básicos y definitivamente tienen que salir en búsqueda de esos alimentos. Incluso cuando venden por raciones muy pequeñas. O sea, ciertas porciones de pollo o de los perros calientes, estos hot dogs que se hacen hechos populares porque la gente sobrevive con esto, con las famosas croquetas también. O sea, son porciones pequeñas y las personas tienen que salir diariamente a comprar esos bienes. ¿Cuál es la situación con los vuelos internacionales? O sea, prácticamente lo que hemos escuchado y leído hoy es que Cuba cierra su espacio aéreo para no permitir ingresos de barcos, de aviones, ni que entren ni que salgan. ¿Está ya efectiva la orden? Sí, parece que sí, realmente marca un giro de 180 grados. En un momento determinado vimos a voceros del régimen pregonando que aquí la situación estaba completamente bajo control, que era segura que todo el turismo que quisiera venir viniera, y de momento dieron un giro tremendo. Y hemos visto incluso videos de visitantes realmente penosos haciendo llamados para una especie de rescate que están acá en el interior de la isla para tratar de regresar a sus países. Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, por tu comunicación en directo desde La Habana. Gracias a ustedes. Mantente saludable, mantente protegido. Gracias. Gracias. Al volver, la organización Solidaridad